Dice la palabra, el verso 9, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Hay tanto que aprender aquí. Ahora, antes de ir paso a paso en estos versículos, quisiera que viéramos qué es lo central en este versículo, ¿ok? ¿Por qué es importante todo lo que Jesús enseña y toda la historia que nos muestra y los personajes que nos muestra? ¿Por qué es importante para Él que escuchemos esta historia? ¿Cuál sería la idea principal de este texto? Y les voy a decir, es el verso 14. El verso 14 es lo que Jesús quiere que nos quedemos, ¿ok? La conclusión es esta. Fíjense el verso 14. Les digo que fue, no sé si está por ahí. Ahí está. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Y lo voy a reducir aún más. Justificado delante de Dios. Esa es la idea central de toda la historia. Pero no solo es la idea central de toda la historia, es lo más importante de la vida de una persona. ¿Cómo está su vida y su relación delante de Dios? Eso es lo más importante. Tú puedes tener todo este mundo y no estar justificado delante de Dios y entonces estar mal. Te puede estar yendo de lo mejor en este mundo, pero si tú no eres aprobado delante de Dios, aunque todo el mundo te sonría, si no tienes la sonrisa de Dios, todo está mal. Preocúpate mucho. Aquí está diciendo incluso Jesús, aun si tú te sientes el mejor cristiano, pero en el fondo hay pecados en tu vida que no quieres exponer, entonces dice, aunque tú tengas toda la fachada correcta, pero si tu corazón no es correcto delante de mí, tienes que preocuparte. Porque lo más importante en tu vida es cómo está mi relación con Dios. Eso es lo más importante. A veces cuando venimos a la iglesia, venimos buscando a un Dios que nos ayude en la vida, pero no venimos a relacionarnos con ese Dios. A veces pensamos que Dios es simplemente alguien que nos ayuda a que la vida sea más fácil o mejor, pero en realidad lo principal que quiere Dios contigo no es que te vaya bien en la vida. Lo principal que Dios quiere contigo es que estés bien con Él, que tu corazón esté bien con Él y Él esté bien contigo. Eso es todo, en verdad. Eso es todo en nuestra vida. Ahora, para aclarar aún más, antes de entrar a cada verso aquí, aclarar aún más, si esta es la idea principal, ¿qué significa ser justificado delante de Dios? ¿Ok? Y te lo voy a explicar de esta manera. Cuando alguien comete un error, alguien a lo mejor, no sé, riega el café, no aquí de hecho pueden traer su café, nada más no lo rieguen, ¿ok?
no sé, alguien riega el café aquí y por poner algo muy sencillo, ¿ok? Y es una cosa así como de, pues ¿para qué lo dejan ahí? Pues ¿quién lo dejó ahí? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Te estás justificando de algo que hiciste mal, ¿ok? Por ejemplo, si estoy en mi hogar y pasa algo ahí como inusual, como empezar a discutir, imagínense, o sea, yo sé que no pasa eso, pero traten de imaginar, por favor. Y empiezas a discutir y de pronto en la discusión se acaloran las cosas y dices algo que no debías decir, ya pecas con tu boca, ¿verdad? Y lastimas a la persona con la que estabas discutiendo. Y entonces, en vez de decir, oh, perdóname, hice mal, no debí decir eso, decimos algo como, pues es que tú para qué me haces enojar. ¿Qué estoy haciendo? No estoy reconociendo mi pecado, estoy justificando mi pecado. Ahora, ya entendimos ese término, justificar. Entonces, fíjense, tú puedes hacer dos cosas con tu pecado. Tú puedes justificar tu pecado o puedes ser justificado por Dios de tu pecado. Son dos cosas. Solo eso, esas dos cosas pueden pasar. ¿Ok? Lo voy a repetir. O me justifico de mis pecados yo, con argumentos, echando culpas, ¿verdad? Por tu culpa. Ya saben, Génesis, ¿qué hiciste? Y Adán, la mujer que me diste me dio de comer. Yo iba campante por el jardín, ¿verdad? Luego la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Yo estaba aquí, tú sabes, tú me conoces, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se justificaron. No pidieron perdón y su relación con Dios quedó destruida. Tú ves en Génesis que ellos, por no haber pedido perdón y no haberse arrepentido de sus pecados, su relación con Dios quedó destruida. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado en un universo hipotético, en un multiverso? ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva, en vez de decir, es que fue la mujer, es que fue la serpiente, no se hubieran justificado de sus pecados? ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho, ¿sabes qué? Me equivoqué, yo soy responsable, hubiera dicho Adán. Soy responsable, sí, mi esposa me dio de comer, pero yo para qué me lo comí, yo ya sabía, ¿no? Y no estaba ahí y no me hice cargo y fallé. Perdóname, ¿verdad? Reconozco mi condición, reconozco mi pecado y no voy a tratar de ocultar mi maldad con estas hojas de higuera que yo me hice, ¿verdad? Para tapar mi vergüenza y mi desnudez delante de ti. Sino voy a venir desnudo y voy a decir, soy de lo peor. He fallado y necesito ayuda desesperadamente. Ahora, tú empiezas ya a ver cómo una actitud de arrepentimiento cambia todas las cosas. Porque entonces en esta historia vemos a un fariseo y a un pecador. Y tú te das cuenta, ya en resumen, ahorita lo vemos a detalle, pero en resumen, este pecador no subió orgulloso, no subió justificándose, sino subió, dice, con mucho dolor en su corazón y diciendo, soy lo peor, soy un pecador, no soy digno, ¿verdad? Y al final, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús de este pecador en esta historia? Dice, este pecador se fue justificado a su casa. ¿Qué significa? Él no se justificó de su pecado ni echó culpas, sino lo reconoció. Reconoció su pecado, reconoció su maldad. ¿Y qué hizo Dios cuando reconoció su maldad? Lo justificó. Ahora, yo te voy a decir, tú no quieres justificarte delante de Dios. Tú quieres que Él te justifique a ti. Eso queremos. De hecho, en el día final, cuando nos presentemos delante de Dios, ¿verdad? Delante de su trono, dice que los libros van a ser abiertos y cada persona que haya pisado este planeta va a ser juzgada por sus obras, sean buenas o sean malas. Y vamos a ser pesados, ¿verdad? En balanza y unos van a ser aprobados y otros no van a ser aprobados. Esa es otra historia, ¿verdad? Pero lo que va a hacer que las cosas que están escritas en los libros acerca de tu vida, de tus errores, de tus fracasos y tus pecados, lo que va a hacer que tú puedas entrar en el reino de Dios como libre, como santo, como inocente,
va a ser si en tu vida tú todas estas cosas no las disimulaste, no las tapaste, sino las reconociste y te arrepentiste de ellas. Ahora, incluso tú vas a ver algo. En las parábolas que cuenta Jesús, de cuando la gente viene en el día final y se presenta delante de Él, tú vas a ver que aquellos que van a ser desechados, ¿verdad? Aquellos que no van a entrar en la vida eterna, tú vas a ver que tienen esta actitud de ponerse a discutir con Dios. De decir, pero Señor, yo en tu nombre hice milagros y en tu nombre esto, ¿verdad? Una actitud como de no entiendo por qué, ¿verdad? Una actitud como de justificarse, como decir, sí, todas esas cosas hice mal, pero hice todas esas cosas bien. No entiendo por qué la balanza no está a mi favor, ¿verdad? Si yo hacía cosas buenas, si yo iba a la iglesia y si yo daba mis diezmos, dice aquí, ¿no? No entiendo por qué la balanza sigue en contra mía, ¿no? Y entonces, esta va a ser la actitud de muchos en el día final. Justificarse, dar explicaciones de su pecado, echarle la culpa a alguien más. Incluso tú vas a ver en la parábola de los talentos, que aquellos que Dios les dio unos talentos y los multiplicaron y le trajeron más, dice que ellos van a ser bienvenidos y les va a decir, bien, buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero va a haber ahí un siervo malo y negligente, el que no hizo nada con lo que Dios le dio y lo enterró, ¿recuerdas? Ahora, ¿te acuerdas cómo viene este siervo malo y negligente y le presenta aquel talento y le dice, aquí está lo que me diste? ¿Y qué empieza a pasar? No le dice, perdóname porque, híjole, una disculpa, ¿verdad? No hice nada con eso, sino, ¿qué empieza a pasar? Le empieza a echar la culpa a Dios, le empieza a decir, pues es que tú eres muy exigente. Pues es que yo ya sé que yo no iba a lograr llegar al parámetro de lo que tú pedías y dije, pues en vez de perder, mejor ganar, mejor aquí tienes lo que me diste y lo enterré y no hice nada, pero él está pensando es porque yo ya sé cómo eres tú, le dice a Dios. Que siembras lo que no, que cosechas lo que no sembraste. Y lo empieza a acusar a Dios de ser demasiado severo, así de, yo sería, en otro universo donde no existieras tú, yo sería una gran persona. Pero cuando tú vienes con tus parámetros, ¿verdad? Pues salgo perdiendo, pero no es mi culpa. Es tu culpa por ser tan santo, ¿verdad? Es tu culpa porque exiges mucho y pides cosas imposibles. Y entonces, hay tantas historias en la Biblia de personas que culpan a otros, se justifican, ¿verdad? Culpan a Dios, pero al final están justificando su maldad en vez de arrepentirse de ella. ¿Qué quiere Dios? Dios no quiere que le expliques por qué fallaste. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados. Dios no busca tu mejor explicación, tu mejor argumento. Estamos acostumbrados desde la escuela, ¿verdad?, a presentar argumentos. No, yo no fui, lo que pasa es que me empujaron y dar explicaciones. Yo no me porté mal, yo no lo hice, yo no lo rompí. Te voy a decir algo acerca de esto. De por qué el ser humano se justifica. El ser humano se justifica de sus errores porque no nacimos y no fuimos diseñados para ser culpables de nada. Fuimos diseñados para ser inocentes por siempre delante de Dios y estar bien con Él, que esa es la idea central, ¿recuerdan? Estar bien con Él. Yo estoy bien contigo, tú estás bien conmigo. Fuimos diseñados para estar bien con Dios. Entonces, al momento en que hay una acusación, en el momento en que hay una deuda, en el momento en que hay algo que está señalando hacia nosotros, es algo que, híjole, se sale de lo esperado en nuestro espíritu y entonces ahí es cuando nos empezamos a asustar y empezamos a echar culpas y a justificarnos, porque no nos gusta sentir que somos culpables. A toda costa queremos ser inocentes y probar nuestra inocencia. Ahora, eso está bien. Yo no quiero ser culpable, yo quiero ser inocente.
Pero esto es lo que pasa. Ahora sí vamos a la historia. Creo que ya entendimos el panorama, ¿verdad? Ahora vamos un poquito a la historia. Y entonces le cuenta aquí Jesús, dice el verso 9. Ahora sí vamos a empezar. Esta fue la introducción, ¿sale? Está bien, se ríen de nervios. Lucas capítulo 18, verso 9. Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. Chequen esto. Ahora, Jesús no está, fíjense, no está diciendo aquí, como les voy a contar una historia de la gente que me cae mal. No está diciendo eso. ¿Ok? Está diciendo, voy a contar esta historia porque hay personas que tienen mucha confianza en sí mismos y esa autoconfianza es un autoengaño que los hace pensar que están bien conmigo cuando no están bien conmigo. Entonces les voy a contar esta historia para que entiendan que uno, dice, puede ir por la vida autoengañándose y autojustificándose y al final estar mal delante de Dios. ¿Por qué les voy a contar esta historia? Porque yo quiero, ¿verdad? Eso sería el centro. Yo quiero que estés bien conmigo. Porque Dios no quiere venir a acusarte y a condenarte, sino ¿a qué? A salvarte, a justificarte de tus pecados. El acusador de pecados, lo vemos claramente en la Biblia, es el diablo. El diablo es el que nos acusa de nuestros pecados. Jesús es el que nos justifica de nuestros pecados. Jesús, a diferencia de muchos que creen que Dios es el dedo acusador de los cielos, Dios no es el dedo acusador, es la mano redentora. El dedo acusador es el diablo. Y el diablo quiere vendernos la idea de que Dios está acusándonos con el dedo y que Él es muy severo por eso. Y Él es malo por eso. Y Él no es malo porque Él no nos acusa. Él no vino a condenar al mundo, dice la Biblia, sino vino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Ok? Él no vino a condenar, vino a salvar, vino a justificar. Dios es bueno, Jesús es bueno. ¿Vamos juntos en eso? Y esta historia la va a contar no solo para hacer quedar mal a cierto tipo de personas y decir, y estos me caen mal, ¿no? Sino decir, cuidado en que tú seas una de estas personas que te estás autojustificando y autoengañando y al final no estés bien conmigo. Ahora, estas son las personas que tienen confianza en sí mismas, pero fíjense, número 2, dice, y despreciaban a los demás. ¿Ok? Entonces, no solo es una actitud de su corazón de autoconfianza que podríamos llamarlo orgullo, para resumirlo. Una actitud orgullosa te va a hacer despreciar a los demás. ¿Ok? O sea, uno es orgulloso en el corazón, pero se le va a notar en cómo es con los demás. El orgullo siempre se nota en tu relación con los demás, ¿verdad? O sea, uno puede disimular por la vida, pero cuando tienes que tener trato con gente, ya no puedes disimular tu desprecio y tu jactancia, ¿verdad? Uno puede disimular el ego si está en un desierto solito, ¿verdad? Pero acércalo a un grupo de personas, y el ego empieza a salir. ¿Ok? Por eso cuando Dios te junta a una comunidad como la iglesia, uno empieza a pensar como de, yo cuando no venía a la iglesia, yo estaba tranquilo, ¿verdad? O sea, yo era bueno, yo me sentía bien conmigo mismo. Empiezo a venir a la iglesia y resulta que soy de lo peor. No sé cuántos se han sentido así. Resulta que soy un fracaso espiritual, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque empiezas a venir a la iglesia y te empiezas a dar cuenta no solo de las cosas que son verdaderas y te empiezas a dar cuenta de tus pecados, ¿verdad? Porque eso pasa, se exponen nuestros pecados, pero también te expones a personas y cuando te expones a personas empiezas a notar tus deficiencias como persona. Uno es lo máximo soltero, pero cásalo con alguien y vas a ver quién es esa persona realmente. ¿Verdad que sí? Y quizá aquí quiero decir entre paréntesis esto. Si tú eres soltero y te vas a casar, no sé, siento en mi espíritu que hay personas aquí.
De este lado siento. Allá atrás, miren, con los ojos cerrados. Acá. Si tú eres soltero y ya estás apuntando a casarte, gloria a Dios, cásate. ¿No? Gloria a Dios. Pero esto va a pasar. Tú eras buen cristiano, devoto, de verdad. La gente decía, oye, yo quiero ser como tú, ¿verdad? Empiezas a juntarte con una persona y a tratar de empezar a entablar esta relación y ahí empieza a salir, como dicen, el cobre, ¿verdad? El brillo. Empezamos a batallar. Ahora, yo te voy a decir esto. Es las relaciones que Dios crea, y esto va a tener sentido, aunque dije entre paréntesis, va a tener sentido con lo que sigue. Las relaciones que Dios crea, o sea, Dios te junta con una persona o con una comunidad o en una familia incluso, ¿ok? Para que no seas libre del peligro de autoengañarte, de yo estoy bien, ¿ok? Entonces, dale gracias a Dios si tú estás casado por la persona que está a tu lado, porque gracias a esa persona resulta que ahora puedes ver tu pecado. Amén. ¿Nos gusta? No. ¿Es bonito? No es bonito. ¿Es parte de la vida? Sí es parte de la vida. Porque mi esposa me haga ver mi fracaso, y no me refiero a una persona que está acusándote de tu fracaso, sino en mi relación con ella yo puedo ver las cosas que aún no tengo y aún no soy, ¿verdad que sí? Incluso como padres, tus hijos están chiquitos y van creciendo y te va exigiendo más y vas viendo más y más tus deficiencias también. Entonces, gracias a Dios porque nos junta con personas en el entorno familiar, entorno de matrimonio o entorno de iglesia para hacernos ver nuestro fracaso. Y la intención detrás de eso no es justificarnos, ojo aquí, no es decir, es que yo era feliz cuando no estabas, ¿verdad? Es que yo era el mejor y tú me viniste a poner tropiezo, ¿verdad? Y yo antes iba a la iglesia, pero me casé contigo y ya no voy, ¿verdad? Nada más estoy diciendo así. La idea detrás de darte cuenta de tus fracasos es que eso te lleve a humillarte, te lleve a las rodillas, te lleve a decir, Señor, te suplico que me ayudes, te suplico que me perdones. Ojo ahí, el error sería de empezar a decir, como empezar a pelear con las personas, empezarles a señalar, empezarles a echar culpa, empezar a creer que un matrimonio es saber quién gana y a ver quién tiene la razón. Eso no es. Un matrimonio no es saber quién gana y a ver quién tiene la razón, a ver quién humilla más duro, ¿verdad? Eso no es. Un matrimonio es dos personas que se hacen uno solo. Y si son uno solo, entonces no pueden ser contrincantes, sino que pelean del mismo bando contra el verdadero enemigo que está en los aires, ¿verdad? Pero no me quiero salir, no quiero hablar aquí de matrimonio. Luego hablamos de matrimonio, ¿ok? Pero regresemos entonces a decir, fíjate, que al final uno puede notar cómo está su alma con respecto a cómo está su vida con los demás. ¿Ok? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me desempeño? Ahí yo puedo ver mi maldad. Ahora, fíjense bien, el orgulloso en relación a los demás dice, es tanto mi orgullo que en vez de darme cuenta de mis pecados cuando me junto con otros, empiezo dice, despreciar a los demás. ¿Ok? Ahora, ese desprecio que sientes o que tienes hacia los demás es un indicativo de que hay pecados de los que no te quieres arrepentir y que estás sumido en un autoengaño y en una actitud de orgullo. ¿Ok? Tú piensa esto, si tú miras a alguien para abajo, hay orgullo en tu corazón, ¿verdad?
Si tú te comparas con otros para echarte flores, si tú necesitas ver el fracaso de otros para echarte flores a ti, hay orgullo en tu corazón. ¿Ok? Si necesitas que alguien fracase en la vida, ¿verdad? Como que yo estoy poniendo un negocio y le estoy echando ganas, pero alguien más también está poniendo su negocio. Y si tú necesitas que este otro fracase, va, en su negocio para tú sentir así de... hay orgullo en tu corazón. Si necesitas que otros tropiecen para tú destacarte, hay algo mal en nuestro corazón. Entonces, este es el problema del fariseo. El fariseo es una persona que se porta muy bien, pero que bien sabe, o sea, esto es lo que quiero que veas hoy, que él bien sabe, dentro de su corazón, que no es suficiente y por eso necesita aplastar a otros. Él bien lo sabe. Esta es la ironía del autoengaño, que cuando estamos autoengañados, sí sabemos en el fondo de nuestro corazón que nos estamos engañando. No sé, o sea, nuestro autoengaño no es tan bueno como para creer que es verdad. No sé si van conmigo. Entonces el fariseo bien sabe que no es suficiente su devoción, sus ayunos, sus ofrendas. Así que necesita, ¿qué? Compararse. ¿Por qué necesita compararse? Porque está tapando un pecado en su corazón. ¿Ok? Y entonces, como hay pecado, él hace todas estas cosas y monta todo este show religioso de devoción falsa para poder justificar su pecado y no tener que reconocerlo. Porque es demasiado su orgullo. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a leer. Dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el que se porta bien, el que hace todo bien, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. ¿Quiénes eran los cobradores de impuestos? Pues eran gente muy, en este contexto, muy odiada. O sea, tú eras cobrador de impuestos y eras alguien de lo peor. ¿Ok? Perdías amigos, perdías familia. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano llegan, conquistan, los judíos empiezan a pagar impuestos al imperio, pero entonces el imperio agarra mismos judíos y los contrata para empezar a cobrar impuestos. Y entonces esta opresión romana, ¿ok? Este dolor de estamos siendo oprimidos por Roma se le suma que ahora mi primo, ¿verdad? Vamos a pensar, se hizo cobrador de impuestos, está ganando dinero a costa de nuestro sufrimiento y nuestra opresión. Entonces un cobrador de impuestos no era un trabajo honorable, sino era una oportunidad para enriquecerte a costa del sufrimiento de tu pueblo. No era un trabajo honorable. Entonces dice, subieron a orar una persona que para los judíos es lo máximo, el mejor, ¿verdad? El que más ora, el que más ayuna, el que más sirve, y sube a orar el cobrador de impuestos, el peor, y Jesús obviamente se va a los extremos, y dice, estos 2 hombres suben a orar, y entonces vamos a ver cómo oraron. El fariseo de pie, chéquense, esto es importante, de pie, ¿verdad? No se iba a hincar, no, de pie, acá, apartado de los demás. Chequen eso. Pero vamos a seguir leyendo. Hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros. Okay, esa fue su oración. Dices, checa cómo ora alguien que no está bien. Dice, ¿cómo ora? Señor, gracias porque estoy bien. Señor, ¿no te da gusto cuando vengo aquí, gente como yo viene y habla contigo, o sea, de nada? ¿No? De nada, la verdad es que se debe sentir increíble tener hijos como yo. Ya quisiera yo sentir eso que tú sientes, ¿verdad? Qué increíble debe ser tener a un amigo como yo. Alguien como yo, ¿verdad? ¿Cómo ora alguien que está mal en su corazón?
dice, estoy bien. Estoy bien. Y se pone de pie, apartado de los demás, como de, sí, esta comparación, este desprecio, como a mí no me junten con, o sea, yo soy algo aparte, ¿ok? Y son señales. Todo esto que te estoy diciendo no es para que juzguemos a otros, sino para que apuntemos y nos examinemos a nosotros mismos y digamos, ¿puedo estar así en una actitud orgullosa? ¿Puedo de pronto creer más de mí de lo que en verdad soy? ¿Puedo llegar a tener un concepto más elevado de mí de lo que en verdad soy? ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que una situación, un fracaso o un tropiezo en mi vida me hizo llorar o me hizo arrepentirme o me dolió tan profundamente que quise cambiar? ¿Cuándo fue la última vez que sentí tanto dolor por querer cambiar, por querer ya no ser igual? Porque yo te voy a decir, si tiene años y años que no has sentido dolor por quién eres, yo te voy a decir, entonces llevas años autoengañándote. Porque eso de sentir dolor por quién es uno y su necesidad de cambiar, eso es básico, es los básicos de la vida cristiana. Uno se duele porque ve a Jesús y ve su santidad y ve que todavía no ha llegado ahí. Uno se duele, pero no se aleja, sino que se acerca y confiesa. Ahorita vamos a ver. Entonces, vamos ya a seguir leyendo, porque ya... ¿A qué hora empecé? ¿No se acuerdan? Bueno. No soy como otros, tramposos. Fíjense ahora, tramposos, pecadores, adúlteros. Ahora empieza a orar para acusar a los demás. ¿Quién habla así? El diablo. ¿Verdad? El diablo es el acusador. Cuando tú te paras delante de Dios y dices, es que ellos, y es que ellos, y es que ellos, no, estás orando como el diablo. ¿Ok? ¿Y qué más? Empieza a señalar los pecados de otros. Cuando Jesús dijo, no andes señalando el pecado de otros. Dice, mejor fíjate en la viga que hay en tu ojo. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Porque si tú estás mirando la paja en el ojo de tu hermano, es porque no te estás dando cuenta de la viga que hay en el tuyo. Y todo mi deseo e inclinación a señalar el pecado de otros solo indica lo ciego que soy a mis propios pecados. El acusador, el que le encanta acusar, es aquel que nunca se ha atrevido a señalarse a sí mismo y a examinarse a sí mismo. Luego dice, ahora empieza a traer sus trofeos. Verso 12, ayuno 2 veces a la semana, te doy el diezmo de mis ingresos. Okay, ahora empieza primero a descalificar a otros y ahora empieza a traer sus trofeos él. O sea, está absolutamente equivocado este hombre. ¿Lo puedes ver? Y vamos a ver ahora cómo se ora. ¿Está bien? Verso 13, porque ¿de qué sirve ver lo malo y no saber hacia dónde apuntar, hacia lo bueno? En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy, ¿qué? Soy un pecador. Esa es la clave, esa es la palabra clave. Cuando el cielo escucha, soy un pecador, se oye la campana, pim, 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 pim. O sea, dice, y empieza, y ponen música, ¿ok? Y empieza la fiesta, empiezan a inflar globos, los ángeles, y pum, se arma la fiesta, porque dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Sí o no dice así? No dice cuando 10,000 pecadores se arrepienten, ya hacen fiesta, ¿no? Y lo juntan, así ya lo juntamos lo de la década, ¿verdad? Y ya hacemos una fiesta, pero dice, no, cuando uno ya hay gozo, ya hay algo se conmueve en los cielos, porque por eso te dije al principio,
Lo más importante en la vida de una persona es estar bien con Dios, y no vas a poder estar bien con Dios si sigues diciendo estoy bien. Pero cuando alguien dice soy un pecador, ¡pum!, hay una conexión con el cielo, y entonces el cielo se abre, y entonces toda la justificación de la sangre de Jesús, de su sacrificio en la cruz para perdonar nuestros pecados, se aplica. Pero ¿a quién se aplica? Solo a aquellos que atinan en reconocer su pecado y por lo tanto atinan en reconocer su necesidad de ser perdonados. Claro que hay fiesta. Hay una alegría en los cielos cuando alguien vuelve a casa o alguien vuelve en sí. Hay una alegría en los cielos cuando alguien deja todos sus argumentos, cuando alguien deja todas sus explicaciones, incluso todos sus trofeos, y no le importa ni siquiera toda su trayectoria cristiana, si quieres. Ni siquiera está intentando decir, bueno, sí fallé ahorita, pero a ver, ¿no están viendo los 15 años que llevo pastoreando una iglesia, verdad? O sea, uno podría decir eso. El peor error que, por ejemplo, yo podría cometer es, como yo soy pastor y yo estoy aquí, me la estoy fletando, ¿verdad? Y ando escuchando los problemas de la gente, ¿verdad? No, pues Dios tiene que, yo le puedo traer estos trofeos y este servicio y yo con eso tengo mi boleto y yo paso al reino de los cielos por mi desempeño y mi servicio, y ese sería un error. Yo no estoy pensando de ya estoy bien con Dios porque hoy prediqué. Yo no estoy pensando eso. Yo estoy bien con Dios cuando puedo llorar por mis pecados, cuando puedo llorar y decir, cámbiame, Señor, ayúdame, reconozco que todavía no he llegado. El apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero me sigo extendiendo a la meta para parecerme más a Él. No estoy haciéndome ideas de yo ya llegué y ni siquiera me atrevo a mirar a mis hermanos que a lo mejor son nuevos, son débiles en la fe, ¿verdad? Y decir, ¿verdad? Y yo autoexaltarme. No venimos a la iglesia a autoexaltarnos, venimos a la iglesia a humillarnos. No venimos a la iglesia a decir, mira, Señor, ya llegaron tus hijos, ¿verdad? Aquí vengo, ¿verdad? No, vengo a decir, Señor, te necesito. Mira mi condición, mira mi necesidad, mira mis pecados y que ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Ese es el centro, iglesia. Esta oración es el centro, te voy a decir, de tu relación con Dios. Porque tu relación con Dios no se sustenta en cuántas oraciones has hecho o en cuánto has leído la Biblia, sino tu relación con Dios solamente se puede sostener en tu arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, hay ¿qué? Justificación. Y ahí florece nuestra relación con Dios. Desde el arrepentimiento y la justificación de nuestros pecados, ahí empieza a florecer nuestra vida cristiana. Por eso muchos no han podido crecer en el Señor, porque no quieren empezar desde el arrepentimiento y la justificación de pecados, sino quieren empezar desde el esfuerzo. Como decir, antes de que me empiecen a sentirme condenado, acusado de que sí, la verdad sí estoy mal, voy a empezar a cambiar, voy a echarle ganas para que cuando venga delante de Dios poderle decir, mira, ya hice esto, ya hice lo otro y ya viste, ya vine a la iglesia, ¿verdad? Ya viste, suspendí mi cuenta de Netflix, ¿verdad? Y ya, o sea, como que no quiero empezar mi relación con Dios desde el pecado confesado y justificado, sino quiero empezar mi relación con Dios desde el pecado que yo empiezo a componer. Y yo te voy a decir, no podemos componer nuestros pecados. Los pecados no se componen, se confiesan. Porque no podemos contra el pecado. El único que pudo contra el pecado es Jesús.
Y si no, ¿para qué Jesús murió en la cruz por nuestros pecados? Si al final un buen desempeño iba a poder resolverlos. Pero Jesús sabía que solo su sangre iba a poder justificar pecados. Iglesia, no podemos venir a Dios con nuestros trofeos de ya cambié, ya mejoré, para tapar nuestra necesidad de arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho. Tu buen desempeño no debe tapar tu mal desempeño. Tu confesión de pecados es lo único que va a tapar tus pecados, pero no porque tú te justifiques, sino porque Él te justifica a ti. Entonces, ¿qué queremos? No quiero pecado, que Dios me tape el pecado, ¿verdad? O yo taparlo, quiero que Dios justifique mi pecado. Entonces, fíjense cómo termina esto. No sé si me pueden ayudar acá con la del pecado justificado. Nada, siempre hago ese chiste ya. Ya cuando no sean chistosos mis chistes, me avisan, ¿ok? Y ahorita todos se forman al final, ¿no? No, pues yo quería aprovechar que usted se abrió, ¿verdad? Bueno. Dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. En el mundo todo el tiempo nos están contando la historia mal. El mundo te dice, esfuérzate. El mundo te dice, cambia esto, mejora aquello. Y no solo eso, no solo te dice lo que tienes que hacer bien, sino te dice que lo puedes hacer. Ok, tú puedes, ¿no? Demuestra, hay algo en ti. ¿A dónde te lleva el esfuerzo humano? Te lleva lo que dice el verso 14. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. ¿A dónde te lleva el esfuerzo humano? A autoexaltarte. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, no te acerques a Dios con una actitud de autoexaltación, sino acércate humillado, con dolor en tu corazón si sabes que hay algo que necesitas cambiar. Pide perdón por tus pecados. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vas a ser exaltado. Ese es el camino de Dios. Es diferente al del mundo. El mundo te dice, tú exáltate y llega hasta más arriba, ¿verdad? Y quien se te atraviese en medio, tú sácalo del camino y pasa encima de quien tengas que pasar, ¿verdad? Y todo ese discurso motivacional de tú puedes, tú lo vas a lograr, tú vas a llegar a la cima, es contrario al Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo nos habla de el Dios que se hizo carne y que aquel que estaba exaltado se humilló hasta lo más bajo. Cristo no quiso exaltarse a sí mismo, sino que Él se humilló, dice. Ese es el camino del Evangelio. No es todo el esfuerzo por subir, sino es por ir más abajo y humillarme más. Y dice en Filipenses 2, que haya en ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de todos sus atributos divinos para hacerse hombre y se humilló. Y ya siendo hombre, dice, se hizo obediente hasta la muerte, se hizo siervo de todos y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense cómo opera Dios. Él no exaltó a Jesús porque era Jesús. Él exaltó a Jesús porque se humilló. Él no exaltó a Jesús porque dijo, es mi hijo y todo lo hace bien. Él exaltó a Jesús porque fue obediente y se humilló hasta la muerte. Por eso lo exalta. Ni Jesús exalta sus propios principios, ¿verdad? De exaltación y humillación.
Y Jesús recorre este camino de humillarse para que entendamos, tú y yo, que el camino para acercarnos a Dios es ese mismo, humillarnos, reconocer. Ahora déjame ponerte algo práctico aquí. La próxima vez que en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, haya situaciones que hagan que salgan a flote tus errores, tus fracasos, tu carácter a lo mejor no desarrollado, tu inmadurez, sale a flote, ¿verdad? La próxima vez que algo así salga a flote, en vez de empezar a explicar, a echar culpas y a justificarte, dobla tus rodillas, humíllate delante del Señor y dile: Señor, de entrada gracias, ¿verdad?, por dejarme ver mi fracaso. Y ahora te pido perdón. Ayúdame a ser más como tú. ¿Qué les parece? Tú dices: oye, ¿por qué hay gente que no cambia? Lleva, ¿verdad? No, nada más no cambia, ¿verdad? Eso es. Ves sus fracasos, pero tiene un montón de explicaciones, ¿verdad? Y la culpa no es de él, ¿verdad? Es la vida, cómo lo ha tratado, y de niño esto, y su esposo y su esposa aquello, y es que en su trabajo, y es que su jefe, ¿verdad? Y es que le ha ido mal, es que no, ¿verdad? Entonces, déjenlo en paz. Pero ¿quiénes son los que llevan fruto de arrepentimiento? Los que cambian. Y ya con esto te dejo. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, dice que venían multitudes a bautizarse, pero el llamado de Juan, ¿te acuerdas cuál era? Era: arrepiéntanse, porque el reino está cerca, ¿se acuerdan? Y entonces la gente venía a bautizarse porque estaba arrepentida y los bautizaba. Pero adivina qué, venían también los que estaban de pie y venían a querer como bautizarse también, y Juan, pues era Juan. Acá mira, nos cuadramos todos porque dice Jesús, Juan es el mayor de todos. O sea, dice que Juan los veía y les dice: ¿a dónde van, bola de víboras? O sea, lo estoy parafraseando, pero es así. ¿A dónde van ustedes, bola de víboras? ¿No crean que van a poder engañar a Dios y huir de su ira? Vienen aquí a tapar su pecado, no a confesarlo. Juan sabía eso. Y entonces la gente le hacía preguntas: entonces, ¿qué hacemos? Y empezaba a darles instrucciones de cómo puedes demostrar que estás arrepentido. Y les decía, por ejemplo, ustedes confórmense con sus sueldos. Dice: no anden extorsionando a la gente, no anden queriendo sacar provecho y viendo de dónde sacan. Confórmense con sus sueldos, conténtense con sus sueldos, porque el codiciar más los está llevando a muchos pecados. Entonces Juan les decía: ¿estás arrepentido? Cambia este asunto, ¿no? A los soldados: dejen de extorsionar a la gente. Eso les decía a los soldados, ¿sí o no? Y les empezaba a dar indicaciones de: den frutos dignos de arrepentimiento. Esas fueran sus palabras. Den frutos dignos de arrepentimiento. Y con esto cierro, porque arrepentirse no es llorar solamente. Oh, sí. Oh, sí. Porque ahí es otra cuestión de por qué muchos cristianos no acaban de cambiar. Porque lloran, moquean en la presencia de Dios, tiemblan a su presencia y luego se van y siguen tomando las mismas pésimas decisiones. Y luego se van y siguen persiguiendo el dinero y persiguiendo sus deseos y persiguiendo este mundo. Y es así pensamos que por llorar eso nos da un crédito, y no es llorar, es cambiar. De hecho, la palabra arrepentimiento significa cambiar de dirección. Arrepentimiento no es un sentimiento, arrepentimiento es un cambio de dirección. ¿Ok? Por supuesto que se siente el arrepentimiento,
Por supuesto que hay este dolor que sentía el cobrador de impuestos. Por supuesto que hay una convicción en tu corazón que te puede hacer llorar. Pero no dejes que se quede ahí, sino sal de aquí. Regresa a casa, como dice la Biblia. Regresa a casa como perdonado y justificado y empieza a tomar otras decisiones. Y solo te voy a decir esto para que no nos equivoquemos, ¿ok? Porque es muy diferente el que cambia porque se sabe perdonado que el que cambia para ganarse el perdón. El que cambia para demostrar algo es muy diferente. Los cristianos somos los que cambiamos porque nos sabemos amados, aceptados y perdonados en Cristo Jesús. Y ese amor derramado, inmerecido, nos hace cambiar y nos despierta. Nos dice, yo no merecía nada de esto, y eso nos impulsa a ser nuevas personas. ¿Verdad que sí? Entonces, pero aquel que cambia para tapar su pecado, otra vez se equivocó. Otra vez se equivocó. Entonces, iglesia, el centro de tu relación con Dios no es tu desempeño, es tu arrepentimiento. Dios no va a bendecir tu desempeño. Dios no te va a justificar por tu desempeño. Dios te va a justificar por tus pecados confesados y tu arrepentimiento y tu humillación. De hecho, te voy a decir algo más y va a sonar raro, pero ahí en tu pecado y en tu fracaso puede ser el inicio de una nueva historia con Dios. El pecado no tiene que ser el final de la historia. El pecado solo va a ser el final de la historia si nunca lo confiesas. Te va a destruir y te va a matar. Entonces ese pecado puede ser tu mejor oportunidad para que provoque en ti esta convicción y vengas arrepentido otra vez a sus pies. Esa puede ser tu mejor oportunidad. Y piensa en este cobrador de impuestos y piensa cómo Jesús se fue al extremo para decir, si yo puedo justificar a alguien así, entonces ven, es una invitación abierta a decir, entonces vengan y sean perdonados y sean bautizados y arrepiéntanse de sus pecados y tengan una nueva vida. Y esa es la intención de Dios, que salgamos de aquí justificados y nos vayamos a casa justificados, ¿verdad que sí? Ahora, iglesia, va a haber bautismos el 1 de septiembre. El bautismo es para los que están arrepentidos de sus pecados. Ojo aquí, algunos piensan yo no me voy a bautizar. Chequen nada más eso. Chequen ahí ese cabello ahí que traigo. No es cierto. Unos piensan yo no me voy a bautizar porque no he cambiado, porque me falta. El bautismo no es para los que ya cambiaron, el bautismo es para los que están arrepentidos. El bautismo es el primer paso de decir, aquí estoy, Señor, soy un pecador y quiero cambiar mi vida. El bautismo no es el paso 10 del cristianismo, es el paso 1. Es el paso 1. Tú quieres empezar tu vida con Dios, arrepiéntete y bautízate. Ahí empieza todo y incluso ahí va a florecer todo. No esperes a decir, ya soy más decente, ahora sí ya bautícenme, porque va a ser así de ya te estás creyendo mucho y crees que por lo que has hecho bien, ahora Dios te acepta. No te irás justificado a tu casa. ¿Qué les parece? No esperes hasta ser mejor, entre comillas, para ya bautizarte, ¿verdad? No funciona así. Hoy quiero hacer un llamado, porque ya hay varias decisiones por bautismo, pero yo creo que va a haber más personas que se van a bautizar y van a entregar su vida al Señor para empezar una nueva vida en Él. Así que si hay personas aquí que todavía dicen, yo quiero bautizarme, habla con nosotros, queremos orar contigo, inscríbete a las clases, incluso si no estás seguro, inscríbete a las clases para tener más entendimiento de esto y tomes una decisión, la cual va a ser la mejor decisión. Seguir a Jesús, reconocer tu necesidad de Él y seguir a Jesús hasta el final de tus días. Amén. Amén.
Cerremos nuestros ojos un momento. Señor, nada somos sin ti. Por más que nos sigamos esforzando, ¿a dónde vamos a llegar? Por más que sigamos tratando de portarnos bien, hacer las cosas bien, ¿a dónde vamos a parar, Señor? Todo esto solo nos va a alejar de ti. Hoy es tiempo de empezar de nuevo, hoy es tiempo de venir y decir, perdóname, Señor. Soy un pecador y te necesito. Soy un pecador. Perdona mis pecados. No vengo a explicarte lo que he hecho mal. Vengo a reconocerlo y ya. Yo sé que tu amor cubre multitud de faltas. Y yo sé que en tu amor y en tu sangre puedo empezar de nuevo. No vengo a exaltarme, vengo a humillarme. Vengo a reconocer que te necesito. Perdona mis pecados. Dile ahí al Señor, perdona mis pecados. Dile al Señor, yo quiero cambiar. Quiero cambiar de dirección. Tiene mucho tiempo que ya me di cuenta que el rumbo que lleva mi vida solo trae quebranto, tristeza, muerte. Pero tú, Jesús, eres la vida. Y hoy vengo a ti, Señor. Vengo a ti otra vez. Perdóname, Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento? Solo unos minutos más y ayúdame ahí en tu lugar. ¿Por qué no levantas tus manos a Dios en señal de rendición, en señal de arrepentimiento, en señal de quienes reconocen su necesidad de Él? Hoy mi orgullo queda a un lado, Señor, y aquí estoy humillado. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Lávanos con tu sangre. Límpianos de nuestra maldad. Que salgamos de este lugar y vayamos a casa justificados en una correcta relación contigo, con el corazón correcto, con la actitud correcta. Aquí estamos, Señor.